Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La escritura que vamos a estudiar nos traerá una información maravillosa, una información que generará dos cosas. Si tomamos este texto y lo aplicamos a nuestra vida, Dios ha prometido que hará algo. Él ha prometido que seremos personas de su agrado y que cuando venga, Él nos servirá. Cuando digo que Él nos servirá, lo que quiero decir es que Él nos ministrará, nos ayudará. Y esta escritura viene a nosotros de una manera innegable en el contexto de los últimos días. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12. Noten lo primero que nos dice en este pasaje de la Escritura. Él dice, verso 32, Lucas 12, 32, dice, no teman, manada pequeña. Creo que es muy significativo que Él se dirija a la iglesia como una manada pequeña. ¿Por qué? Porque muy pocos creyentes serán hallados agradables para Dios en los últimos días. Así que dice, manada pequeña. No habla de una multitud, ni dice que el mundo será transformado para ser la familia de Dios, sino que en los últimos días, y ya lo dijo antes, cuando nos reveló allá en el Sermón del Monte, que el camino que conduce a la vida, que lleva al reino de Dios, es angosto y difícil, y además indica que pocos lo encuentran. Eso debería producir que consideremos todo esto muy seriamente, porque quiere decir que la mayoría de la gente no será del agrado de Dios en los últimos días. Y por lo tanto, si eres sabio, vas a prestar extrema atención a lo que se dice aquí, de modo que puedas ser parte de esta manada pequeña, para que estés en el grupo correcto cuando empiecen los últimos días. Mira de nuevo el verso 32. No teman, manada pequeña, porque su Padre, y de nuevo, Dios es mencionado aquí como Padre. El término Padre implica autoridad, pero también debemos entender que este concepto de Padre se refiere a provisión. El Padre es el proveedor. Podemos estar seguros de que cuando vengan dificultades, y sí que vendrán, Dios efectivamente proveerá para nosotros y lo hará en los últimos días de manera sobrenatural. Así que no teman ni se preocupen, simplemente tomen en cuenta estas palabras y confíen en Él al implementarlas en sus vidas. Leemos. Porque su Padre, y la siguiente frase es, ha pensado bien. Es decir, que Él tiene buenos pensamientos. Su Padre considera que es bueno darles a ustedes el reino. Imaginen eso. Dios tiene un plan para este pequeño rebaño, y ese plan consiste en proveer para ellos. Ese Padre proveedor quiere proveer para ellos el reino. Estoy seguro de que la mayoría de los que me oyen ahora mismo efectivamente han aceptado ya el Evangelio. Eso es maravilloso. Pero ¿estás viviendo fielmente? ¿Has tomado esa verdad y la has aplicado a tu vida de una manera que te preparará para lo que está por suceder a medida que entramos en los últimos días? Pasemos al siguiente verso que dice, hagan para ustedes, verso 33, hagan para ustedes, y tenemos un término que quiere decir cartera
o billetera. Es una bolsa para guardar dinero. Y dice, háganse bolsas o carteras que no envejezcan. ¿Qué significa eso? Que no sean inútiles. Este término envejecer quiere decir aquí volverse obsoleto. La exhortación que nos hace es la siguiente. Utiliza tus finanzas. No seas una persona que se aferra al dinero y que es muy tacaño, sino que dice aquí, no permitan que sus bolsas, sus carteras se deterioren, sino que en cambio, él habla de un tesoro. Dice, un tesoro no fallará en el cielo. Lo que nos enseña es esto. Cuando estamos dispuestos a dar con generosidad para los propósitos de Dios, no para los propósitos de algún líder religioso, para complacer sus caprichos, sino en cambio, cuando te motiva la palabra de Dios, con el fin de participar en la obra de Dios y en contribuir con su reino, debemos hacer eso y hacerlo generosa y fielmente, conforme nos dirija el Señor. Y dice que, cuando actuamos así, un tesoro que no falla será nuestro. ¿Dónde? Dice en la parte final de esta frase, en el cielo, donde un ladrón no puede acercarse, ni una polilla puede destruir. Verso 34. Un término muy aleccionador aquí en el verso 34. Muy práctico y fácil de entender. Y dice, porque donde esté su tesoro, allí, y este término es enfatizado, allí también está su corazón. ¿Por qué usa el término corazón? Porque en la Biblia la palabra corazón es sinónimo de lo que nosotros entendemos como el cerebro. El corazón en la Biblia es el centro de los pensamientos y decisiones. Recuerden lo que dice la Escritura. Como el hombre piensa en su corazón. Nos habla aquí de un principio bíblico muy importante y es el siguiente. A medida que ustedes administran con fidelidad los recursos que tienen, y me refiero tanto a los recursos financieros como a los demás recursos, su tiempo, sus talentos, todo lo que tienen. Si son generosos al tomar lo que poseen e invertirlo en el reino de Dios, Dios dice que donde esté su tesoro, también estará su corazón. Es decir, que la forma en que administren su tesoro afectará la manera como piensan. Si no son buenos mayordomos de sus recursos, no podrán pensar correctamente en los últimos días. Y de nuevo, este pasaje de la Escritura ciertamente tiene un contexto de los últimos días. Avancemos al siguiente verso, verso 35. Aquí nos da un mandamiento y nos dice que sus cinturas sean ceñidas. Y eso significa básicamente preparadas para trabajar. El término efectivamente es el verbo ceñir, y cuando alguien ciñe su cintura, se está preparando para servir. De nuevo, que sus cinturas sean ceñidas y sus lámparas, en plural, sus lámparas estén ardiendo. ¿Qué significa eso? Las lámparas encendidas en la Biblia, pues no encendemos lámparas de día, sino que es algo que hacemos por la noche. Y esta era la hora habitual para estudiar la palabra de Dios. Así que una lámpara que arde tiene que ver con la luz necesaria para estudiar la palabra de Dios. Entonces nos dice dos cosas. Debemos tener presente dos aspectos importantes en nuestra vida. El primero es el servicio, que sus cinturas estén ceñidas. En segundo lugar, debemos estudiar la palabra de Dios. Y son estas dos cosas, servir a Dios y estudiar su palabra, lo que nos dará la perspectiva y la mentalidad para que podamos ver las cosas adecuadamente, para no andar en tinieblas, sino que tengamos la iluminación de la palabra de Dios. Además, la obediencia a la palabra de Dios servirá como fuente de iluminación. Es decir, si estás sirviendo a Dios
esa obediencia obrará por sí sola para convertirse en una fuente de revelación para ti, con el fin de que comprendas lo que Dios está haciendo. La obediencia produce una gran comprensión de la actividad de Dios y de su obra en nuestra era actual. Se nos ordena hacer estas dos cosas y, además, verso 36, sean ustedes como hombres, y el siguiente término significa esperar, pero también se relaciona con tener una expectativa adecuada. Aquí es donde vemos una transición. Este pasaje de la Escritura se mueve, y ya vimos que tiene un contexto de reino, pero también vamos a ver un contexto de los últimos días. Entonces dice, mire de nuevo el verso 36, y ustedes sean como hombres que aguardan o esperan al amo, a su amo, y la implicación es el regreso de su amo, a que él regrese de las bodas. Esto tiene que ver con una celebración, y de lo que hablamos aquí es simplemente de que cuando el amo, aquel que es dueño de una propiedad, de un hogar, cuando él regrese de las bodas, y el contexto es de una celebración alegre, pero también lo podemos ver en el sentido de la razón por la cual la gente asiste a una boda, y es para ser testigos de la realización de un pacto. La Biblia habla de que el matrimonio es un pacto. Lo que vemos aquí es el contexto de que el amo, ¿y quién es el amo? Nuestro amo es el Mesías. Él es el Señor de nuestras vidas, nos salvó, y también es y siempre ha sido el Señor de toda la creación. Por tanto, debemos entender nuestro papel como sus siervos, y debemos desear demostrar que somos sus siervos. Leamos de nuevo. Para que cuando Él regrese del banquete de bodas, en plural, para que cuando haya llegado y cuando haya golpeado la puerta, le abran de inmediato la puerta, que sus siervos le abran, y esta apertura es simplemente una respuesta. Que estemos listos para ofrecer una respuesta que agrade a Dios, cuando nuestro amo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo, cuando Él regrese para un propósito de reino. Tenemos excelentes noticias porque cuando el Mesías regrese por esa manada pequeña, ¿cómo podemos entender eso? Por la congregación de los redimidos, por la eclesia, ese término que se relaciona con la iglesia, los que han sido llamados fuera de este mundo hacia el reino de Dios. Nuestra vida debe demostrar que pertenecemos a ese reino por las decisiones que tomamos, por cómo ordenamos nuestras finanzas y por cómo vivimos nuestras vidas. Cada aspecto de nuestra vida debe demostrar que tenemos mentalidad de reino y que somos ciudadanos del reino. Seguimos leyendo. Para que de inmediato le abran la puerta. Verso 37. Ahora vamos a ver cómo podemos ser de bendición como siervos. Si tú eres un discípulo de Yeshua, es decir, de Jesús de Nazaret, entonces tú eres un siervo. Discípulo significa estudiante, y los estudiantes aprenden con el fin de agradar a su maestro. Lo diré de otro modo. El discípulo aprende, ¿para qué? Para poder servir mejor a su amo, a su maestro. Y esto es lo que este pasaje nos enseña, a cómo podemos ser efectivos al servirle a Él, cumpliendo sus expectativas, y si lo hacemos, ¿qué seremos? Vayamos al texto en el verso 37. Bienaventurados son los siervos a los que el Señor, cuando venga, los encuentre, y presten mucha atención aquí, los encuentre velando. Aquí hay una verdad bíblica muy importante y es la siguiente.
Cuando hablamos de los últimos días, si queremos ser bienaventurados, si queremos agradarle y ser hallados fieles, tenemos que estar velando. No creo que esto sea algo controversial, ni creo que debería ser algo ignorado, rechazado o no comprendido de la forma como lo expresa el Mesías. Yo les animaría a realizar un buen estudio de esta palabra para velar. Existen muchas palabras diferentes en el Nuevo Testamento griego para velar, prestar atención, estar listos. Pero esta en particular significa vigilar debido a que hay un enemigo, alguien que viene contra ti. Pienso que es muy significativo que encontremos que Yeshua en tantas ocasiones haya hablado de los últimos días, y no solo él, sino también Pedro y Pablo. Y descubrimos que el propio Yeshua, Dios, utiliza esta palabra. El Espíritu Santo inspiró a Pablo y a Pedro a usar la misma palabra que habla de que debemos velar, porque hay un enemigo que viene contra nosotros. El enemigo. Y por cierto, como les dije, si hacen un buen estudio de esta palabra, descubrirán que es un término militar. Y este término militar tiene que ver con el hecho de que hay un enemigo que quiere hacer guerra en tu contra. Y no solo quiere, sino que hará la guerra en tu contra. Para mí, eso tiene implicaciones pero muy importantes, pues la palabra de Dios utiliza este término para decirnos que para ser bienaventurados debemos velar. ¿Y qué debemos estar velando? Las señales proféticas. ¿Y a quiénes les habla aquí? No le habla a Israel, ni le habla al mundo. ¿A quién le habla? Bueno, basta con regresar al primer verso 32, para saber que le está hablando a esa manada pequeña. Y de nuevo, si revisan todos los eruditos, descubrirán que todos están de acuerdo con que esa manada pequeña representa al remanente fiel, en otras palabras, a esa iglesia que será hallada agradándole a él. No le está hablando a todos los creyentes, sino solo a los creyentes que estarán haciendo lo correcto, caminando en ese camino angosto y difícil, con su rumbo fijo en el reino de Dios. Aquellos que serán, como dice aquí, mira de nuevo el texto, que dice, verso 37, bienaventurados aquellos siervos, no todos los siervos, sino aquellos siervos, a quienes el amo, cuando venga, los encuentre haciendo ¿qué? Los encuentre velando. De cierto les digo, y aquí es donde esto se vuelve muy alentador en mi opinión. Tenemos que leer la Escritura y preguntarnos, ¿por qué la Biblia nos está revelando esto? Si el texto está revelando algo, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y hallamos algo que resulta de gran importancia. En este pasaje dice, de cierto les digo que... ¿Qué hará él? Él se ceñirá a sí mismo. Este es el Mesías. ¿Qué implica ceñirse? Prepararse para servir. Y él hará que se reclinen. Este término para reclinarse se relaciona con la Pascua. Cuando comemos la Pascua, es un mandato bíblico que comamos la Pascua estando reclinados. Y esto significa que es una celebración en la que aquel que hace que sus invitados se reclinen está ofreciendo una comida muy deliciosa y de muchísimo lujo, donde todo ha sido organizado con excelencia por este anfitrión que ha hecho de esta velada una de máxima satisfacción. Entonces, ¿qué hará el Mesías? Leemos que él se ceñirá a sí mismo, haciendo que ellos, su manada pequeña de verdaderos creyentes, se reclinen para esta maravillosa cena. ¿Y qué harán ellos? Tras haber venido, él les servirá. Este término para servir es sinónimo de ministrar. En otras palabras, luego de su venida, él ministrará a su manada pequeña.
La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿por qué existe la necesidad de que el Mesías nos ministre, nos sirva, nos bendiga, nos ayude? Todo esto es lo que implica esta palabra para servir. Y la razón de esto es que tenemos un enemigo que atacará y hará la guerra contra la iglesia en los últimos días. Y oye bien, antes del rapto. Yo entiendo que es algo muy popular y muchos por ahí están más pendientes de ser populares que de ser fieles. Me refiero a lo siguiente: no hay nada en la Escritura, nada en toda la Biblia, que nos conduzca a creer que en los últimos días el único objetivo del rapto será impedir que suframos. Si te fijas en los pasajes que hablan del arrebatamiento, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, y cuando ves el capítulo anterior, 2 Tesalonicenses 1, ¿de qué andaban hablando todos los hermanos, esa congregación de creyentes en Tesalónica? ¿Cuál era el tema de conversación? De las persecuciones que enfrentaban, en plural, y de las tribulaciones. Estaban sufriendo. Y lo que Pablo le dice a esa iglesia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 es que en aquel día, ¿qué día? El día de Cristo. Y algunos dirán que es el día del Señor, pero no es el día del Señor, y si te fijas en el idioma original, en el mejor de los manuscritos, el Textus Receptus, dice el día de Cristo. Y el día de Cristo es una manera de decir el rapto. El mensaje de Pablo allí es que el rapto no ocurrirá hasta que suceda primero la apostasía, y ese hombre de pecado, el engañador, el anticristo, sea revelado. Todo esto es muy importante. Así que es un hecho que todos vamos a tener que atravesar tiempos difíciles. Por esto es que Él vendrá y hará que nos reclinemos en esta maravillosa cena, en esta celebración, y Él nos ministrará, como dice aquí. Él vendrá a ministrarles. Pasemos al verso 38. Y aunque Él venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, ¿qué dice? Si viene en una de estas dos vigilias, ahora, la primera vigilia es cuando apenas anochece. La segunda y tercera llegan después. Y tanto la segunda como la tercera están cerca de la medianoche. Eso es significativo porque este término en hebreo también aparece en el relato del Éxodo, en la historia de la Pascua, donde se usa el término Hetzilaila. Hetzilaila significa medianoche. Descubrimos que en ese momento es cuando Dios golpea al enemigo y debemos entender que el Mesías y su obra de redención se relacionan con la oscuridad. ¿Por qué? Cuando el Mesías fue a la cruz, ¿crees que fue casualidad que ocurriese un milagro allí? Ningún milagro pasa por casualidad. Cuando el Mesías fue colgado en la cruz, cuando fue crucificado, vemos algo. Vemos que la oscuridad inundó el mundo entero. ¿Cuándo? Desde la tercera hora, las 9 de la mañana, hasta el mediodía. Cuando el día normalmente es más brillante, todo era oscuridad. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo la obra de redención y hay una conexión bíblica entre la oscuridad y la redención. Por esto es que el mundo se oscureció cuando Él sufría en la cruz. Y por esto dice, aunque Él venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, y los hallare así, es decir, si los hallare velando y atentos, esos siervos, fíjense al final del verso 38, esos siervos son bienaventurados. Verso 39. Pero esto deben saber, que el amo de la casa, aquí vemos una frase que dice que si el amo de la casa hubiese sabido, y de nuevo, si analizas este verbo para haber sabido, está en pluscuamperfecto. ¿Por qué eso es importante? Porque implica que él realmente no lo sabe, está muy lejos de saberlo. Por tanto, no podemos saber, y veremos la razón para entenderlo y creerlo, no podemos saber cuándo vendrá el Mesías, y me refiero al rapto. No podemos saberlo, pero debemos estar atentos y velando.
Sigamos leyendo. Verso 39. Pero sepan esto, que si el amo de la casa hubiese sabido a qué hora el ladrón será traído, y eso es lo que dice, será traído, ¿qué hubiese hecho? Hubiese estado vigilando y no habría permitido que irrumpieran en su casa. Verso 40. Nuestro último verso por hoy. Por tanto, también ustedes estén listos. ¿Cómo nos preparamos para los últimos días? Muy simple, vigilando, estando atentos a las señales proféticas que los apóstoles y el propio Mesías dicen que deben suceder. Él usa ese término que implica que es necesario que todas estas cosas sucedan, pero el final todavía no ha llegado. ¿Cuál final? El final de la era de la iglesia, el cual se desencadena con el rapto, el arrebatamiento. Verso 40. Por tanto, ustedes estén preparados, porque a la hora que ustedes no piensen, no es sorprendente, nunca serán capaces de pensar y razonar en lo natural, y esto es lo que implica este término. Lo que una persona puede estimar es el término doqueo. Jamás te parecerá en lo natural que podrás discernir cuándo este bendito evento del rapto ocurrirá. De hecho, dice, porque a la hora que no lo piensen, el Hijo del Hombre, y fíjense cómo lo dice, el Hijo del Hombre será traído. Está en pasivo. Muchas Biblias no le prestan atención a la gramática. Simplemente expresan lo que quieren. Son descuidados al traducir, pero nosotros no debemos ser así. Esto nos demuestra que el Mesías no vendrá por su propia iniciativa, sino por obediencia, por su deseo de participar en el plan maravilloso de Dios para establecer el reino y para que nosotros, como su manada pequeña, tengamos la primera probada de ese reino. ¿Cómo podemos entonces prepararnos como se nos instruye aquí? Esta es nuestra bienaventuranza, permaneciendo alertas, conscientes de que tenemos un enemigo, y ese espíritu del anticristo está llenando este mundo. Por lo tanto, estemos preparados para esto que tenemos tan cerca. Tiempos difíciles de persecución, sufrimiento y tribulación, por los que pasaremos, pero jamás experimentaremos nada que tenga que ver con la ira de Dios. No fuimos destinados para ira, sino para salvación y victoria en el reino. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.